Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez, listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo turco y, más específicamente, en la vida de una de las actrices más queridas y admiradas del momento, Hande Erçel. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado rondando en la mente de muchos de sus fans, algo que ha generado ríos de tinta y miles de comentarios en redes sociales, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué terminaron? Y lo más importante, ¿qué tiene que decir Hande sobre todo esto? En este vídeo vamos a desentrañar los rumores, analizar las declaraciones y, en definitiva, intentar comprender un poco mejor la historia detrás de esta pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Vamos a explorar los momentos más emblemáticos de su relación, desde sus inicios en la serie Sen Kalkapm hasta los rumores de reconciliación que han surgido recientemente. Preparémonos para un viaje lleno de emociones, sorpresas y mucha información. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series y celebridades turcas. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al tanto de todas las novedades. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, una historia que captura la imaginación y enciende la esperanza en el amor verdadero. Dos jóvenes, talentosos y guapos actores se conocen en el set de una serie de televisión, la química entre ellos es innegable y poco a poco, la ficción se convierte en realidad. Y es que Sen Kalkapm, Tok Tok, ¿eres tú? No solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa y Asia, convirtiendo a Hande y Kerem en estrellas internacionales, íconos de la televisión y, para muchos, el epítome de una relación perfecta. La serie, una comedia romántica llena de enredos y momentos divertidos, catapultó a ambos actores a la fama, pero también les brindó la oportunidad de conocerse y enamorarse. La trama, que giraba en torno a la improbable relación entre Eda YLDZ, una joven florista con sueños truncados, y Serkan Bolat, un arquitecto frío y workaholic, resonó profundamente con el público. Los fans de la serie, por supuesto, estaban encantados con la idea de que Eda y Serkan, sus personajes favoritos, estuvieran juntos en la vida real. Y la pareja, consciente del cariño y la expectación que generaban, no dudó en mostrar su amor en público, compartiendo fotos y mensajes cariñosos en redes sociales, alimentando así la fantasía de un amor que trascendía la pantalla. Sus apariciones públicas eran siempre un acontecimiento mediático. Ya fuera en alfombras rojas, eventos promocionales de la serie, galas benéficas o simplemente paseando por las pintorescas calles de Estambul, Hande y Kerem irradiaban felicidad y complicidad. Se les veía enamorados, compenetrados y disfrutando al máximo de su relación. Las fotos de ambos tomadas por paparazzi o compartidas por ellos mismos, se viralizaban instantáneamente, generando miles de comentarios y me gusta. Los fans, por supuesto, no podían dejar de comentar cada una de sus fotos, cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas. Se habían convertido en la pareja del momento, en el ejemplo perfecto del amor verdadero, en la inspiración para creer que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Incluso se les apodó cariñosamente Anker por sus seguidores, uniendo sus nombres en un símbolo de su unión. La intensidad del romance entre Hande y Kerem era palpable. Se les veía apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando sus éxitos y consolándose en los momentos difíciles. Compartían viajes, cenas románticas, momentos familiares y, lo más importante, la alegría de estar juntos. Para muchos, su relación era un oasis de esperanza en un mundo cada vez más cínico y desencantado. Representaban la posibilidad de encontrar el amor en el lugar menos esperado y de construir una relación sólida y duradera, basada en la admiración mutua y el respeto. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, se escondían problemas y dificultades que, poco a poco, fueron erosionando la relación. La fama, la presión mediática, las exigencias de sus carreras y las diferencias personales comenzaron a hacer mella en la idílica imagen que proyectaban al mundo. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza en los medios de comunicación turcos, alimentados por la falta de declaraciones oficiales y por la creciente distancia que se percibía entre ellos en sus últimas apariciones públicas.
Se hablaba de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, de celos profesionales ante el éxito individual de cada uno, de agendas incompatibles que les impedían pasar tiempo juntos y de la dificultad de mantener una relación normal bajo el constante escrutinio público. La presión mediática también jugó un papel importante en el deterioro de la relación. Andy y Kerem eran constantemente perseguidos por los paparazzi, quienes documentaban cada uno de sus movimientos, desde sus salidas nocturnas hasta sus encuentros con amigos y familiares. Cada uno de sus gestos era analizado al detalle por la prensa del corazón, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores de crisis. Cualquier rumor, por pequeño que fuera, se convertía en noticia de primera plana, generando aún más presión y tensión en la relación. Era difícil mantener una relación normal y saludable en esas condiciones, especialmente cuando ambos estaban en el punto más álgido de sus carreras. Y finalmente lo que muchos temían se hizo realidad. A principios de 2022, después de meses de especulaciones y rumores, se confirmó la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia causó una gran conmoción entre los fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y apoyo a ambos actores. El hashtag #Anker se convirtió en trending topic mundial, con miles de usuarios expresando su pesar por la ruptura y enviando mensajes de ánimo a Hande y Kerem. Para muchos, la separación de la pareja era una señal de que el amor verdadero no existe, de que las relaciones de las celebridades son efímeras y superficiales. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué terminaron? Esa es la pregunta que todos se hacen, una pregunta que ha generado un sinfín de teorías y especulaciones. Y aunque ninguno de los dos ha dado una explicación detallada de los motivos de la ruptura, sí han dejado entrever algunos detalles en sus entrevistas y declaraciones públicas, proporcionando pequeñas pistas que nos ayudan a comprender un poco mejor lo que sucedió entre ellos. Hande, por ejemplo, ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la independencia y la libertad en una relación. Ha dicho que necesita espacio para crecer como persona y como profesional, y que no está dispuesta a renunciar a sus sueños y ambiciones por nadie. Sus palabras sugieren que quizás la relación con Kerem se había vuelto demasiado demandante y que sentía que estaba perdiendo su identidad en el proceso. También ha insinuado que las expectativas del público y la presión de mantener una imagen perfecta como pareja perfecta fueron factores que contribuyeron a la ruptura. Kerem, por su parte, ha sido más reservado a la hora de hablar de la ruptura. Sin embargo, ha reconocido que fue un momento difícil para ambos y que necesitó tiempo para superar la separación. Ha elogiado la profesionalidad y el talento de Hande, y ha asegurado que le guarda un gran cariño y respeto. Sus palabras dejan entrever que la ruptura no fue fácil para ninguno de los dos, pero que ambos intentaron llevarla de la mejor manera posible, priorizando su bienestar emocional y su crecimiento personal. También ha mencionado la dificultad de mantener una relación en el ojo público y la necesidad de proteger su privacidad. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem se han enfocado en sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como estrellas de la televisión turca. Hande ha protagonizado series de éxito como Bambaşka Biri, Otra persona, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Kerem, por su parte, ha incursionado en el mercado internacional, participando en proyectos en Estados Unidos y Europa, ampliando así su horizonte profesional y consolidando su carrera a nivel global. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, la supuesta declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Porque a pesar del tiempo que ha pasado desde la ruptura, el tema sigue generando interés y curiosidad. Los fans siguen esperando una reconciliación, siguen buscando pistas y señales que indiquen que todavía hay amor entre ellos. La esperanza, al parecer, es lo último que se pierde. En los últimos meses, han surgido varios rumores sobre un posible reencuentro entre Hande y Kerem. Se les ha visto juntos en algunos eventos públicos, aunque de manera discreta y sin interactuar demasiado en público. Han intercambiado me gusta y comentarios en redes sociales, lo que ha desatado la euforia entre sus fans. E incluso se ha especulado con la posibilidad de que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos, aunque esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes. Estos rumores, por supuesto, han alimentado las esperanzas de los fans, que sueñan con verlos de nuevo juntos y enamorados. La idea de que donde hubo fuego, cenizas quedan resuena con fuerza en la mente de muchos, quienes creen que el amor entre Hande y Kerem es demasiado fuerte para ser olvidado. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?
¿Hay alguna posibilidad real de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores. Han preferido mantener silencio y no alimentar las especulaciones, quizás aprendiendo de la experiencia pasada y buscando proteger su privacidad. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a ambos actores han asegurado que sí existe una buena relación entre ellos, que se siguen viendo y hablando, y que no descartan la posibilidad de un reencuentro en el futuro. Estas fuentes, por supuesto, no están autorizadas a hablar públicamente sobre el tema, pero sus declaraciones han sido recogidas por diversos medios de comunicación turcos. Y aquí es donde entra en juego la supuesta declaración de Hande Erçel. Según algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su seguimiento exhaustivo de la vida de las celebridades, la actriz habría concedido una entrevista a una revista de renombre en la que habla abiertamente sobre su relación con Kerem y sobre la posibilidad de una reconciliación. En esta supuesta entrevista, Hande habría dicho que guarda un gran cariño y admiración por Kerem, que valora mucho el tiempo que pasaron juntos y que no se arrepiente de nada. Habría destacado su talento como actor, su sentido del humor y su generosidad como persona. También habría reconocido que la ruptura fue un momento difícil para ambos, pero que les sirvió para crecer y madurar individualmente. Y lo más importante, Hande habría dejado la puerta abierta a una posible reconciliación. Habría dicho que no descarta la posibilidad de volver a estar con Kerem en el futuro, que cree en las segundas oportunidades y que el tiempo dirá qué les depara el destino. Habría añadido que ambos han aprendido mucho de su relación y que están en un momento de sus vidas en el que están más preparados para enfrentar los desafíos de una relación bajo el escrutinio público. Ahora bien, es importante señalar que esta supuesta entrevista no ha sido confirmada por Hande Erçel ni por su representante. Ni la revista ni la actriz han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Por lo tanto, hay que tomarla con cautela y no darla por sentada. Podría tratarse simplemente de un rumor infundado, de una información falsa creada por algún medio de comunicación sensacionalista o de una interpretación errónea de alguna declaración anterior de la actriz. Sin embargo, la simple existencia de este rumor ha generado una gran expectación entre los fans. La noticia se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones. Muchos creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos y que tarde o temprano volverán a encontrarse. Otros, en cambio, son más escépticos y creen que la relación entre ambos ha llegado a su fin de manera definitiva y que es mejor que cada uno siga su propio camino. Sea como sea, lo cierto es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue generando interés y curiosidad. Son dos de los actores más populares y queridos de Turquía, y su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su historia es un reflejo de la complejidad del amor, de los desafíos de la fama y de la importancia de la individualidad en una relación. Y aunque su relación amorosa haya terminado, su legado como pareja perdura en la memoria de sus fans. Siempre serán recordados como Eda y Serkan, como la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero y que nos demostró que la química en la pantalla puede trascender la ficción y convertirse en realidad. Personalmente creo que es importante respetar la privacidad de ambos actores y no presionarles para que vuelvan a estar juntos si no es lo que desean. Cada uno tiene derecho a seguir su propio camino, a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. Su vida personal es asunto suyo y no debemos interferir en sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándoles en sus carreras profesionales y disfrutar de sus nuevos proyectos. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores talentosos y versátiles, y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo en el futuro. Ambos tienen un gran potencial y estoy ansiosa por ver qué les depara el futuro en sus carreras. Y quién sabe, quizás el tiempo les depare una nueva oportunidad para estar juntos. El futuro es incierto y nunca se sabe lo que puede pasar. El destino a veces tiene formas misteriosas de unir a las personas. Pero por ahora, lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Así que, ya lo saben, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia llena de amor, éxito, drama y misterio. Una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que, sin duda, seguirá dando que hablar en el futuro. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero también hermoso, y que siempre vale la pena luchar por él. En resumen, en este vídeo hemos explorado la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en la serie Sen Kalkam hasta su ruptura y los rumores de reconciliación.
Hemos analizado las declaraciones de ambos actores, los motivos de la ruptura y la supuesta entrevista de Ande en la que habla sobre Kerem. Hemos visto cómo su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y cómo su legado como pareja perdura en la memoria de sus fans. Y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de ambos actores y de apoyarles en sus carreras profesionales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. He intentado recopilar la información más relevante y contrastada para ofrecerles una visión lo más completa posible de la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido y que confíen en mi criterio para informarles sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora me gustaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció su relación? ¿Cuál es su serie favorita de Hande o Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Y por último quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes y para que esta comunidad siga creciendo. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.